Hola, soy Ángel Escala. Te envío un cordial saludo desde Venezuela. En esta oportunidad quiero invitarte a compartir el tutorial Cálculo mecánico de tuberías, en el cual te mostraré cómo seleccionar el código de diseño y la metodología para calcular el espesor de pared de las tuberías por presión interna. Este material constituye el tercer módulo del curso Diseño de tuberías a presión. Te recomiendo la revisión de los tutoriales Cálculo hidráulico y Golpe de ariete para que tengas la visión completa del diseño y evaluación integral de sistemas de tuberías. Como siempre, espero que el contenido de la presentación sea de tu interés y contribuya con tu desarrollo como ingeniero de diseño. El objetivo del tutorial es desarrollar la metodología para calcular el espesor de las tuberías por presión interna. El alcance comprende dos partes. En la primera parte se realiza la descripción de los códigos y estándares de diseño, así como los criterios para clasificar las líneas como baja o alta presión. También se incluye la definición de las ecuaciones de cálculo según la ubicación y el servicio de la tubería. En la segunda parte se realiza un ejemplo de cálculo donde se aplican los criterios y ecuaciones definidas en la parte 1. El código ASME B31 es el más reconocido entre los códigos de diseño de tuberías a presión. Este código regula el diseño, materiales, fabricación, instalación y prueba de tuberías para diferentes servicios. Está conformado por 7 secciones, de las cuales las más utilizadas son las siguientes. B31.1, que se aplica a tuberías dentro de plantas de generación eléctrica y en sistemas industriales e institucionales de enfriamiento y calentamiento. El cálculo del espesor por presión interna está supeditado a los resultados obtenidos por cargas sostenidas, es decir, presión interna más peso. B31.3 se utiliza con tuberías dentro de refinerías de petróleo, plantas químicas, farmacéuticas, textiles, papel, semiconductores, plantas criogénicas y plantas y terminales de procesos relacionados. B31.4 se utiliza para tuberías que transportan productos líquidos entre plantas y terminales y dentro de terminales y estaciones de bombeo. B31.8 que se aplica a tuberías para transporte de gas entre fuentes de suministro y terminales. Otro estándar muy utilizado es API 6A, el cual se utiliza para especificar equipos y accesorios de tuberías de alta presión no cubiertos por el código ASME. En la tabla 3.1 se indican los factores de diseño para el esfuerzo admisible que se utiliza en el cálculo del espesor mínimo de las tuberías. Como se puede observar, todas las secciones, excepto B31.3, restringen su campo de aplicación a tuberías clasificadas como de baja presión. El límite para esta clasificación es el rating 2500, cuyas presiones y temperaturas de trabajo están reguladas por el estándar ASME B165. En la tabla también se observa que la sección B31.8 es la única que condiciona el factor de diseño a la localización y la clasificación de área de la tubería. Para calcular el espesor de pared de las tuberías debemos disponer de las siguientes bases de diseño. Características de las tuberías: material y diámetro nominal. Características del fluido de proceso. Condiciones de operación: presión y temperatura máximas y mínimas. Ubicación y servicio de la tubería. Límites de batería y especificaciones de materiales, es decir, el piping class. La presión y la temperatura de diseño deben ser establecidas de forma tal que sean adecuadas para cubrir todas las condiciones de operación previsibles, incluyendo arranque, parada y perturbaciones del proceso. La presión de diseño es la máxima presión utilizada para determinar el espesor mínimo de una tubería. Generalmente se selecciona como el mayor valor numérico entre el 110% de la presión máxima de operación o la presión de operación más 25 psi. La temperatura de diseño es la temperatura del metal que representa las condiciones coincidentes más severas de presión y temperatura.
Las buenas prácticas de ingeniería recomiendan un valor de 50 grados Fahrenheit mayor que la temperatura máxima de operación. La temperatura mínima de operación es la temperatura más baja del fluido del proceso prevista para las desviaciones esperadas de la operación normal. Esto incluye arranque, despresurización, parada, operaciones alternadas y perturbaciones del proceso. La temperatura crítica de exposición representa el límite mínimo de temperatura del metal a la cual un componente estará sujeto para una presión mayor al 25% de la presión de diseño. Este valor debe ser tan bajo como la temperatura mínima de operación. A continuación, veremos los aspectos que permiten clasificar una línea como baja o alta presión. El principal aspecto a ser considerado es la presión de diseño. El valor que determina el límite es el rating ASME 2500. El segundo aspecto se deriva del primero y está relacionado con la especificación de las bridas. En el caso de baja presión, estos accesorios están regulados por ASME B165 y ASME B1647 según sea el diámetro de la tubería. Para alta presión, el estándar que regula estas especificaciones es API 6A. El tercer aspecto está asociado al modo como se determina el espesor de la tubería. Para tuberías de baja presión, los Piping Class ya tienen definidos el espesor que se debe utilizar de acuerdo a la presión de diseño y al servicio de la tubería. En el caso de las líneas de alta presión, por lo general los espesores se salen de los rangos comerciales, por tanto deben ser calculados. El cuarto aspecto se refiere a la estandarización de los espesores. En el caso de las tuberías de baja presión, estos valores están tabulados para los diferentes materiales de fabricación. En el caso de alta presión, esta información no está disponible, por tanto, las tuberías deben ser fabricadas contra pedidos específicos. A continuación, revisaremos las ecuaciones recomendadas por los códigos de diseño para el cálculo del espesor mínimo por presión interna. Para tuberías de baja presión reguladas por ASME B313, el espesor mínimo de pared se calcula por la ecuación 1. Esta fórmula es válida para espesores menores o iguales a la sexta parte del diámetro. Para espesores mayores se consideran tubos de pared gruesa y se requieren consideraciones especiales para el cálculo del espesor. El espesor nominal se determina por la ecuación 2 y el espesor corregido por tolerancia de fabricación mediante la ecuación 3. Para el cálculo del espesor mínimo de tuberías diseñadas según B314 se aplica la ecuación 4. Los valores de espesor nominal y espesor corregido por tolerancia de fabricación se calculan mediante las ecuaciones 2 y 3 definidas anteriormente. Para calcular el espesor mínimo según B318 se aplica la ecuación 5. En este caso, el factor de diseño está asociado a la localización y la clasificación de área de la tubería. Los valores de espesor nominal y espesor corregido por tolerancia de fabricación se calculan igual que en los dos casos anteriores. Para tuberías de alta presión, el espesor mínimo de pared se calcula por la ecuación 6, la cual está basada en la sección B313. Las secciones B311, B314 y B318 no establecen criterios para tuberías de alta presión. Los valores de espesor nominal y espesor corregido por tolerancia de fabricación se calculan igual que en los casos anteriores. A continuación, realizaremos un ejercicio para aplicar los aspectos que desarrollamos en la primera parte del tutorial. En esta oportunidad se requiere determinar el espesor de un conjunto de tuberías pertenecientes a un patín de inyección de gas cuyas características se encuentran descritas en la tabla 3.4. El patín de inyección está ubicado dentro de los límites de batería de una planta compresora de gas. En la tabla 3.5 se indican las condiciones de operación de las líneas de alta presión y en la tabla 3.6 se muestra la clasificación de las líneas según el Piping Class. Para realizar los cálculos se aplica la siguiente metodología. En primer término,
Se debe verificar la clasificación de las tuberías según la presión de diseño. Con base en la ubicación y el servicio de las tuberías, se define cuál código de diseño se debe aplicar para el cálculo del espesor mínimo. En este caso, para la tubería de baja presión se aplica ASME B313 capítulo 2. Para las tuberías de alta presión se aplica ASME B313 capítulo 9. La presión de diseño se define como 110% de la presión máxima de operación. La temperatura de diseño se define como la temperatura máxima de operación más 50 grados Fahrenheit. La tolerancia admisible por corrosión interna se obtiene del Piping Class. El espesor seleccionado debe incluir la tolerancia de fabricación de la tubería. Para realizar el cálculo de los espesores se utilizaron hojas en Excel. En la tabla 3.7 se presentan los resultados obtenidos. En las celdas sombreadas se indican los espesores de pared mínimo y corregidos para cada una de las líneas. Para especificar las tuberías a ser utilizadas se deben aplicar las siguientes recomendaciones. En el caso de las tuberías de baja presión, los espesores comerciales seleccionados deben ser los inmediatos superiores a los valores corregidos que se indican en la tabla 3.7. Para las tuberías de alta presión, se deben seleccionar los espesores corregidos o espesores ligeramente mayores a estos valores. Bien amigos, con este tutorial hemos completado el curso Diseño de tuberías a presión. Agradezco que me indiques tus comentarios y sugerencias para incorporarlos en las nuevas publicaciones. Próximamente estaré publicando el tutorial Diseño de sistemas de bombeo. Si te gustó el video, recomiéndalo a tus amigos y no te olvides de darle like. Sígueme en Twitter, AngelEscala1, para que sepas cuando publique los nuevos tutoriales. Bendiciones para todos.